Podemos extendernos hasta un poquito más de las 8, padre. Un poquito más de las 8. Son las 5:10. Bueno, entonces vamos calculando el tiempo ahí más o menos. Igual si no terminamos, no es tan importante que terminemos todo y eventualmente si nos queda mucho podemos juntarnos otra vez de nuevo si les gusta. Entonces, primero, la introducción a esto, lo primero que quería decir a lo de recién, se pueden interrumpir, no hay problema, no me molesta porque tengo todo escrito acá en la charla, no me voy a perder. Después, la cuestión de por qué esta charla, ¿no? En la que hay varios interesados en poder conversar sobre la liturgia de las horas. Yo supongo que ustedes les interesa porque ya rezan la liturgia de las horas, lo han hecho alguna vez y les gustó, quieren enriquecer un poquitito su oración. Entonces, por ahí una buena pregunta para comenzar es, levanten la mano los que sí rezan, no digo habitualmente, pero más o menos sí rezan la liturgia de las horas. Vos, Gaby, podés contar las manos y decirme cuántos son, de los 20 y tantos que somos. ¿Cuántos más o menos han dicho que sí? Hay uno que dice que no. A ver, vamos a ver. Acá dice que son como 12 por lo menos, dicen. ¿Está bien? Sí, más o menos, padre. Ajá, uno dice que no. Bueno, hay un buen grupo que sí reza, o habitualmente, o de vez en cuando, pero sí lo conocen. La otra pregunta es, a ver, ¿reza solo, reza con los frailes, reza con un grupo de la fraternidad o de gente conocida, amiga? Los que han dicho que sí rezan, ¿cuál es el contexto? ¿Solo con los frailes, con una comunidad a lo mejor de hermanas o un grupo de amigos? Yo, padre, rezo solo. Ajá. Y solamente rezo los laudes. Ajá. Los laudes. Bien, bien. Nosotros rezamos juntos con mi esposo laudes y vísperas. Y cuando está mi hijo más grande, los tres. Sí, ahí hay uno que con la comunidad, con la fraternidad. Yo rezo sola por medio de una aplicación en el teléfono. Ajá. Hay una aplicación en el teléfono que generalmente está caída y por ahí cuesta, pero bueno, rezo sola, laudes, vísperas y completas. Sí. Laudes, yo casi todos los días, vísperas también, y los viernes con la fraternidad, laical acá en Mendoza, y los frailes también, y nada, también completas, no todos los días, pero sí las hago. Ajá. Recién hablabas de la aplicación. Esa es otra cosa importante, usan el libro que usan los frailes, usan una aplicación o lo buscan en internet día por día. Yo estoy con la aplicación ePrex, que la uso en el teléfono, padre. ePrex, sí, hay varias aplicaciones. Hay una aplicación que es la versión propiamente argentina, que se ha hecho ahora hace poquito. Hace un par de años salió una traducción argentina que es Liturgia de las Horas de la Conferencia Episcopal Argentina. Se puede bajar la aplicación y se reza. No es el mismo texto que rezamos los frailes, que estamos usando la versión vieja, que no era una traducción argentina, sino tomada, no sé si de México, de Colombia, que es el breviario nuestro, ¿no? Bien, hay varios que han levantado la mano, pero a ver si pueden decirlo en voz alta, porque eran varias preguntas. La liturgia de las horas para los fieles, en mi caso. El libro. Sí. El libro, claro. Hay un libro que tiene la versión vieja que usábamos nosotros, que seguimos usando los frailes, que tiene solamente laudes y vísperas.
ese librito. Yo sigo Porque- usando el de los 4 tomos, Fray. He tenido la oportunidad de conseguir el de 6, pero bueno, yo tengo un primo sacerdote, ellos sí son del clero y bueno, sí se lo tuvieron que comprar, ¿no? Pero bueno, mi primo como que no me lo recomendó. Igualmente por lo que estuve viendo, porque también ya está la aplicación de los 6 tomos, Claro. yo lo que veo digamos, complejo es que si nosotros queremos compartir el rezo con hermanos de otros países, usar el de 6 tomos no se puede, porque en los otros países siguen con la versión de los 4 tomos y seguirán con esa versión. Algunos países, no muchos, ¿no? Son pocos países que usan esa versión. Sí, la por ejemplo, versión. cuando nos visitó el maestro, perdone que lo corto, nosotros rezamos el oficio de lectura y laudes acá en Buenos Aires y usamos el de los 4 tomos. Claro. Sí, los frailes en Argentina seguimos usando el libro de los 4 tomos con la versión que ahora es la anterior, digamos, ¿no? Bien. Sí. Bueno, bastante variado, ¿no? Para los que todavía no están rezándolo, bueno, tienen todas estas alternativas, ¿no? La aplicación de la Conferencia Episcopal Argentina, la aplicación EPREX, que no sé qué texto usa esa. Se puede buscar en internet día por día también, hay quien lo hace, vísperas del día de hoy, y le sale, o las otras opciones que ustedes venían diciendo recién. Bueno, entonces hay distintas alternativas y es importante ver, si uno reza solo no hay problema, usa la versión que más le gusta. Si va a rezar con los frailes, tienen que ingeniarse para usar la misma versión. Y si rezan con otras comunidades, bueno, ya tienen que adaptarse a la comunidad, ¿no? Bien, esto sirva como introducción. El segundo punto es, ¿de qué se trata esto, la liturgia de las horas? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué importancia tiene? Yo me voy a referir, de aquí en adelante me voy a referir a los temas en base a 2 cosas. Primero, un librito que se llama Documentos Preliminares, que cuando se aprueba el nuevo breviario latino, sale un folletito con todos los documentos de aprobación, pero además tiene lo que se llaman normas generales. En esas normas generales vienen muy explicado todo lo que vamos a ver ahora. Yo he tomado algunos numeritos para poder explicar lo que me pareció que era más importante. Me voy a referir a tener esto como bibliografía, digamos, ¿no? Las normas generales de la liturgia de las horas. El que le interesa tenerlo, si no lo tiene, lo puede sacar de internet, obvio, la página del Vaticano está. Y además, bueno, de mi experiencia, ¿no? Tantos años de rezar lo que nosotros llamábamos antes el breviario, que ahora se llama la liturgia de las horas, eso también lo tomo como base de las cosas que voy a plantear ahora. ¿Qué es la liturgia de las horas? Si uno va a buscar los textos oficiales de la Iglesia, es la oración de la Iglesia. No es solamente la oración de cada cristiano, sino que es una oración oficial de la Iglesia. Así como están los sacramentos, hay una oración que la Iglesia ha adoptado prácticamente desde el comienzo. ¿Qué es esto? Toda la Iglesia, aunque yo rece solo, estoy rezando laudes, solito en mi casa, en la capilla, donde sea, a pesar de que estoy rezando solo, estoy rezando la oración de la Iglesia. O sea, toda la Iglesia comparte esta oración conmigo y yo la comparto con toda la Iglesia. Y por eso es que es importante esta oración de la liturgia de las horas. Es importante porque es la oración de toda la Iglesia junta. Y es una oración que tiene sus raíces en la tradición de oración del pueblo judío.
Tal es así que lo más importante de la liturgia de las horas son los salmos, parte del Antiguo Testamento. De la tradición judía, de tal manera que, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se menciona que los apóstoles iban a la tarde, a la oración de la tarde en el templo. Así se juntaban ellos, los apóstoles, se juntaban con algunos otros discípulos y con la comunidad que rezaba en el templo para rezar a la tarde, la oración de la tarde. ¿En qué consistía? No sabemos exactamente, pero los salmos siempre estaban presentes. Y estaban presentes en la espiritualidad del pueblo judío. Tal es así que Jesús, que no había hecho estudios especiales sobre la Biblia, sin embargo conocía los salmos, porque los judíos rezaban los salmos también en las liturgias populares, en su casa, a veces en la sinagoga, cuando se reunían los sábados. Y hay un caso muy, muy especial de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 21, ¿sí? Que es, lo tengo aquí en el breviario, el Salmo 21, tiene un título, acá en el breviario, que dice: el siervo de Dios, sufriente, ora y Dios lo escucha. Dios le responde. Como está escrito en coloradito, no podía leer bien, pero a ver, el siervo de Dios sufriente ora y Dios le responde. De manera que nos dice de qué se trata este salmo. Y por eso es importante cuando nosotros escuchamos eso de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una frase propia de él, sino que es el título de un salmo, porque los judíos utilizaban la primera frase del salmo como título, de tal manera que si Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está rezando un salmo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que leernos el salmo entero para ver de qué se trata esta oración de Jesús. No lo voy a explicar ahora, simplemente me refiero a esto, ¿no? Por eso, en el breviario y en las aplicaciones también en general, viene un título. Ya vamos a hablar de eso más luego. El Salmo 21, recitado por Jesús en la cruz. Por esto, a dónde voy, a que los judíos, en su espiritualidad, en su oración familiar, personal y comunitaria, utilizaban los salmos para rezar. Y los apóstoles van al templo a rezar juntos, también rezaban los salmos, y por eso la parte fundamental de la liturgia de las horas, de esta oración oficial de la Iglesia, la parte fundamental son los salmos. Después vamos a volver sobre el tema de los salmos. Ahora voy a decir algo cortito sobre el tercer punto de esta charlita, sería la liturgia de las horas. ¿Por qué se llama así? Liturgia de las horas. Porque es una oración cuyo objetivo es santificar con la oración los distintos momentos del día, las distintas horas. La mañana temprano, el mediodía, la siesta, o después de la siesta, al anochecer, a la noche tarde, a la noche, de noche, hay una parte que tradicionalmente se recitaba durante la noche, ¿no? Las distintas horas del día reciben esta indicación de rezar de una manera determinada, para santificar todo el día en los distintos momentos. No podemos estar rezando todo el día los salmos, pero sí podemos ir rezándolos en los distintos momentos del día para marcar las distintas horas. Y hay algunos momentos principales, ¿no? Los momentos principales, acá vamos a ir a buscar la fuente principal de nuestra charla, las normas generales de la liturgia de las horas. Los momentos principales, vamos a ver qué dice el número 37. El número 37 dice: las laudes como oración matutina y las vísperas como oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la Iglesia son el doble quicio bisagra sobre el que gira el oficio cotidiano,
se deben considerar y celebrar como las horas principales. Laudes y vísperas, dice la Iglesia, son las horas principales de esta oración de toda la Iglesia. Por la mañana, por la tarde, ¿no? En distintos horarios según las posibilidades de rezar que tenga cada comunidad o cada persona, cada grupo de amigos, ¿no? Entonces son, como la llama, el doble quicio sobre el que gira el oficio divino, es decir, todas las demás horas tienen que ver con estas, que son las más importantes, las principales del día. Por la mañana laudes, por la tarde vísperas. Este cortito, el número 3, que son las oraciones principales de cada día. Luego, el cuarto punto es sobre los elementos principales que forman parte de esta oración de la liturgia de las horas. Los elementos principales. Como yo no estoy mirando todo el tiempo la pantalla, si alguien quiere hacer un comentario o preguntar algo, me lo escribe, yo por ahí no lo veo, así que levanta la mano, le da la palabra a Gaby o directamente abre el micrófono y pregunta o comenta, háganlo con libertad. Porque yo por ahí miro la pantalla, veo que se me escapa un cartelito y no sé de qué se trataba. Porque estoy mirando también el papel, el documento así que no puedo estar mirando siempre la pantalla. Entonces, el punto cuarto de la charla es sobre los principales elementos de esta oración de la liturgia de las horas. Decíamos recién, el principal son los salmos. Entonces, vamos a ver qué dice este documento sobre los salmos. ¿Qué son los salmos? Número 103. Vamos a ver varios numeritos sobre los salmos, porque es la parte principal, más importante. Es importante comprender de qué se trata. Los salmos no son lecturas ni preces compuestas en prosa, sino composiciones poéticas de alabanza. Esta expresión es importante, son composiciones poéticas de alabanza. Composiciones poéticas son poemas, poemas espirituales, no son poemas, no es prosa. Y por lo tanto, cuando nosotros los rezamos o los leemos, tenemos que tener en cuenta este género literario, poesía. Poesía que no es en rima como poesía castellana, por ejemplo, sino que es una poesía rítmica. Distintos ritmos utiliza, pero es poesía, ¿no? Y como es en otro idioma, aunque fuera rima, no podríamos entenderle de rima nosotros. Tenemos que poder leerla en su idioma original y comprenderla en ese idioma. Entonces, composiciones poéticas, punto 1, y de alabanza. El principal aspecto que tocan los salmos es la alabanza a Dios. Ya vamos a concentrarnos un poquitito más en esto enseguida, pero es importante tener en cuenta esta frase. Los salmos no son lecturas ni preces compuestas en prosa, sino composiciones poéticas de alabanza. Por lo tanto, están dotadas de cierto carácter musical que determina el modo adecuado de recitarlos. Cierto carácter musical, como tiene toda la poesía, aunque sea que venga de otro idioma, siempre tiene un carácter musical. De manera que, como toda música, toca nuestra sensibilidad. Eso también lo vamos a desarrollar un poquitito más enseguida. Toca nuestra sensibilidad la música y la poesía. Esta es la manera de prestar atención a lo que vamos leyendo en los salmos. ¿Qué más dice este numerito? El modo adecuado de recitarlos es teniendo en cuenta esto. Convendrá que se atienda a su índole musical. Ciertamente ofrecen un texto a la consideración de la mente, pero tienden sobre todo a mover los corazones de quienes los recitan y los escuchan. Incluso, utilizando una expresión tradicional, de quienes los tocan con arpas y cítaras. Esto aparece en muchos salmos. El arpa y la cítara
tradicionalmente en la tradición judía acompañaban el rezo, el canto sobre todo de los salmos cuando era comunitario, era con música, con instrumentos musicales y con canto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que no quiere decir que siempre haya que cantarlos, pero sí quiere decir que, aunque yo simplemente los lea, o inclusive que los lea solo, tengo que tener en cuenta este carácter musical que tiende sobre todo a tocar el corazón para hacerme rezar mejor. Este es el número 103. Ahora, después de esto me pregunto, ¿por qué decimos los salmos son el corazón de la liturgia de las horas? ¿Por qué es esto? ¿Qué tienen los salmos que se convierten en el elemento más presente y más importante en la liturgia? Los numeritos, 105. A menudo con las palabras de los salmos podemos orar con mayor facilidad y fervor. Ayudan a rezar mejor. Ya se trate de dar gracias y alabar a Dios en el júbilo, ya de invocarlo desde lo profundo de la angustia. En cualquier situación en que nos encontremos, los salmos nos van a ayudar a rezar mejor. Pero a veces surgen ciertas dificultades. ¿Por qué dificultades de rezar con los salmos? Puede ser, ¿no? A veces. Porque el salmista, como poeta, con mucha frecuencia habla al pueblo trayendo a la memoria la historia de Israel. Cuenta la historia para ayudar a rezar. Incluso, dice, interpela a otras personas, inclusive a criaturas irracionales, las interpela, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, son textos poéticos llenos de símbolos y por lo tanto tener en cuenta eso para poder asimilarlos en la oración. Con lo cual se manifiesta que el salmo es un tipo de oración diverso de las preces o colectas compuestas por la iglesia. Es otro tipo de oración. No son las preces que hace la iglesia, no son las oraciones que compone la iglesia, y las usamos, sí, pero no son lo mismo. Sino tienen este carácter musical, simbólico, lleno de expresiones que a veces hay que aprender a leerlas. Dicen, no siempre se dirigen a Dios los salmos, sino que lo importante es que se cantan ante Dios, siguiendo las enseñanzas de San Benito en sus reglas. Se cantan ante Dios los salmos. Seguimos adelante con esta. ¿Por qué son tan importantes los salmos y cómo nos ayudan? Nos ayudan a rezar. Quien recita los salmos, dice, abre su corazón a los sentimientos que estos inspiran. Como son composiciones poéticas, despiertan sentimientos. Entonces, al rezar los salmos, yo abro mi corazón a esos sentimientos que el salmo hace surgir adentro mío. No los tengo, pero el salmo me toca el corazón y hace aparecer sentimientos. Y con esos sentimientos rezo. Quien recita los salmos abre su corazón a los sentimientos que estos inspiran. Sigue diciendo, partiendo del sentido literal del salmo, el que lo recita fija su atención en la importancia del texto para la vida. Entonces, despierta en mis sentimientos, en mi interior, sentimientos espirituales, religiosos, pero también sentimientos humanos, y hacen que yo esté motivado para leerlos desde mi propia vida. Presta su atención a la importancia del texto para la vida del creyente. ¿Cómo me ayuda esto a entender mi vida? ¿Cómo me ayuda a vivir? Rezo para que el salmo me inspire cómo entender mi vida y cómo vivir mejor. Otra cosa importante. Aunque los salmos, estos cánticos o poesías, traigan su origen de los pueblos orientales de hace bastantes siglos, más de 2000 años, la composición de los salmos seguro más de 2000, y quizá algunos
varios siglos antes, seguramente varios siglos antes, inclusive algunos se los atribuye al rey David. Aunque vengan de aquellos pueblos del Oriente y de hace mucho tiempo, sin embargo, expresan de un modo adecuado el dolor y la esperanza, la miseria y la confianza de los hombres de todas las edades y regiones, y cantan sobre todo la fe en Dios, la revelación y la redención. Entonces, aunque sean textos muy antiguos y de otra cultura, sin embargo, nos sirven a nosotros porque tocan el corazón, que todos los hombres recibimos un corazón medio parecido, porque viene de Dios. La configuración del corazón humano viene de Dios. Entonces, toda esa palabra que viene de Dios, porque son palabras de Dios, los salmos son revelación, Antiguo Testamento, entonces son capaces de iluminar mi vida, aunque mi vida sea distinta de la que vivían los judíos hace 2000 o 3000 años. Porque expresan de un modo adecuado el dolor, la esperanza, la miseria, la confianza de los hombres de todas las edades y regiones. Cantan sobre todo la fe en Dios, la revelación y la redención. Todo esto es lo que la Iglesia nos propone cuando nos dice recen con los salmos de esta oración. Bien. No solo hacen esto los salmos, sino que además hay un sentido de los salmos que no se refiere al Antiguo Testamento, sino que se refiere a Jesús. Es lo que la tradición llama el sentido pleno de los salmos. Los salmos hablan de Jesús. A veces de una manera muy clara y muy obvia, otras veces no, hay que aprender a descubrirlo, pero este es uno de los sentidos del salmo. El sentido literal, el sentido espiritual, el sentido pleno es este. Hablan de Jesús y de la redención que Jesús trae. Vamos a leer también un numerito sobre esto, a ver que nos ayude. En este momento es importante recordar aquello que decíamos antes, el Salmo 21, ¿no? Recitado por Jesús en la cruz, que es un canto del servidor. Este es un personaje del Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé sufriente, que le habla a Dios y Dios le responde, ¿no? Entonces, cuando rezamos ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Empieza así. Cuando rezamos ese salmo, este salmo lo rezó Jesús. A ver, ¿qué tiene adentro este salmo para que Jesús vaya asumido en ese momento en que estaban entregando su vida en la cruz? Número 109. Quien recita los salmos en nombre de la Iglesia debe dirigir su atención al sentido pleno de los salmos, en especial al sentido mesiánico. Habla del Mesías. Jesús mismo se refiere a esto cuando acompaña a los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, estos dos discípulos que se iban de Jerusalén amargados por la muerte de Jesús. Jesús les dice, tenía que cumplirse todo lo que... No, esto es de la transfiguración, que nosotros hemos celebrado el domingo, la transfiguración. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, cuando habla de su pasión, Jesús. Entonces, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, no solo la ley y los profetas, que resumen el Antiguo Testamento, sino que Jesús explicita esta parte del Antiguo Testamento que habla de él, los salmos, porque todos los salmos tienen de alguna manera referencia a Jesús. La Iglesia no solamente nos propone los salmos para rezar, sino que incorpora también algunos otros elementos en la liturgia de las horas que nos ayuden a rezar mejor. Ahora nos vamos a referir a algunos elementos muy sencillitos para rezar mejor los salmos. Después hay otros que son para rezar mejor en otro sentido. Pero para rezar mejor los salmos, la Iglesia nos propone tres cosas. A ver, el número 110. Tres cosas hay en la tradición latina que contribuyeron grandemente a la inteligencia de los salmos
o su adaptación para la oración cristiana. A saber, los títulos, las oraciones sálmicas y sobre todo las antífonas. Títulos, antífonas, oraciones sálmicas. Vamos a ver un poquitito de qué se trata, para poder aprovechar esto. Cuando lo rezamos en comunidad, no es tan fácil. Cuando rezamos solos, sí es tan fácil. Cuando rezamos en un grupo de amigos, es más fácil ponerse de acuerdo cómo aprovechar estos elementos que nos ayudan a rezar mejor los salmos. Cada salmo, en la liturgia de las horas, no siempre en la Biblia, no, pero en la liturgia de las horas, cada salmo va precedido de un título. Como veíamos recién en el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Va precedido de un título que denota su sentido e importancia para la vida del creyente. ¿De qué habla este salmo? Ese es el tema. El título del salmo, que en general va en coloradito, en rojo. ¿Qué me dice este salmo? ¿De qué está hablando? En ese caso, está hablando del siervo sufriente de Yahvé, personaje del Antiguo Testamento, y qué sucede con él. Está hablando de eso el título. Algunos salmos tenían ya título en la Biblia, algunos, poquitos, ¿no? Pero en el breviario siempre aparecen con un título que nos ayuda a ubicarnos. Este salmo habla de tal cosa, entonces yo ya se lo voy leyendo y digo, es verdad, hablaba de eso, qué lindo, ¿no? Que me toca en el corazón con este mensaje que quiere llegar a mi interior. Un título, entonces, que denota su sentido e importancia para la vida del creyente. Se añade, para fomentar la oración a la luz de la revelación cristiana, se añade en la liturgia de las horas, se añade al título una sentencia del Nuevo Testamento o de los Santos Padres que invita a orar el sentido cristológico, ese sentido pleno, mesiánico que decíamos recién. El Salmo habla de Jesús. Entonces, además del título, hay una frase tomada o del Nuevo Testamento o de los Santos Padres de la Iglesia, que comentaron los salmos antiguamente, para que nos ayude a ver cómo leerlos en este sentido cristológico, pleno, mesiánico. Por ejemplo, ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tiene un texto de San Mateo que dice, a media tarde, Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces te ubica en el contexto de la vida de Jesús en que lo dice. Este salmo lo usa, después del título, pero además nos dice, este salmo lo usa Jesús en la cruz, ¿no? Lo dice con esta frase de San Mateo. Entonces, antes de empezar el salmo viene en coloradito el título que nos dice de qué tema habla, de qué se trata. Y una frase o del Nuevo Testamento o de los Santos Padres para comprender el sentido cristológico. Jesús está de alguna manera implícitamente propuesto en este salmo. ¿De qué manera? Entonces, atender a eso. Cuando uno reza solo es más fácil, uno se detiene, lee el título, lee la frase cristológica y lo puede llevar mejor. La lectura comunitaria, hay que ponerse de acuerdo para poder hacerlo. Y después, el segundo elemento es la oración, oraciones sálmicas. ¿De qué se trata? Oraciones que pueden ser usadas libremente, que no forman parte del Salmo, pero con el contenido del Salmo la Iglesia arma una oración que sintetiza los que pueden ser los sentimientos del que lo lee. Te ayuda a dejar salir los sentimientos con esta oración. Por ejemplo, ¿de qué se trata? Por ejemplo, el Salmo 50, que es un salmo que seguramente lo conocemos bien porque todos los viernes en laude el primer salmo del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, salmo penitencial por excelencia. Entonces, acá tengo un librito muy interesante, muy, muy bueno, difícil de conseguir porque es viejito ya, Moniciones y oraciones sálmicas para laudes y vísperas de las 4 semanas del Salterio. Todos los salmos de laudes y vísperas de las 4 semanas,
todos los salmos, laudes y víspera. Entonces, este libro tiene una oración sálmica, por ejemplo. Voy a leer una, tiene 2 para cada salmo. Este es salmo penitencial. Ustedes tratan de recordar porque usa frases del salmo para proponernos una oración. Por tu inmensa compasión, borra, Señor, nuestras culpas y limpia nuestros pecados. Que tu inmensa misericordia nos levante, pues nuestro pecado nos aplasta. No desprecies, Señor, nuestro corazón quebrantado y humillado. Haz más bien brillar sobre nosotros el poder de tu Trinidad. Que nos levante Dios Padre, que nos renueve Dios Hijo, que nos guarde Dios Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si ustedes tienen la costumbre de rezar las laudes, se van a acordar de muchas frases del Salmo 50 que rezamos todos los viernes en laudes, ¿no? Muchas frases están puestas en esta oración. No es una oración oficial de la Iglesia, es un autor que se ha dedicado y se ha puesto a componer esto para ayudarnos. Y además el librito tiene, desarrolla el título del Salmo y la frase cristológica. Lo desarrolla, no lo voy a leer porque es media página, es un poco larguito, pero para ayudarnos a aprovechar bien todos los elementos que nos brinda la oración de los salmos. Nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de leer el título, la frase que nos ubica en el sentido cristológico, y si rezamos solos, podemos detenernos al final del salmo. No tenemos una oración a lo mejor que nos oriente, pero hacer una oración propia con el salmo, con uno por lo menos de los salmos que más nos guste, hacemos una oración propia. Esto se puede hacer cuando uno reza solo, o cuando en un grupo chico, con el que nos ponemos de acuerdo en hacerlo, nos ayudamos entre todos a rezar, ¿no? Entonces, elementos que ayudan a rezar mejor los salmos. Título, antífona, oraciones sálmicas. Con un ejemplo de recién. Antífona, no hablamos de las antífonas. Cada salmo en la liturgia de las horas viene con una antífona. Como su nombre lo indica, anti quiere decir que está antes, y fona suena antes. Una frase que se lee antes del salmo y después al final también. ¿Y para qué es esto? Antífona. 11, 12, 13. Acá está. Número 113. Todo salmo tiene su antífona, que debe recitarse incluso en privado, porque ayuda a rezar mejor. Las antífonas ayudan a poner de manifiesto el género literario del salmo y la transforman en oración personal. Iluminan mejor alguna frase digna de atención y que por ahí puede pasar inadvertida. Proporciona a un determinado salmo cierta tonalidad peculiar sobre las diversas circunstancias. Más aún, contribuyen en gran medida a poner de manifiesto la interpretación tipológica o festiva y pueden hacer agradable y variada la recitación de los salmos. Uno reza siempre los salmos, puede a lo mejor eso uno se desconcentra y reza, la antífona te ayuda a concentrarte. Y además sirve para marcar el género literario de este salmo particular. O subraya una frase que puede pasar inadvertida y la pone de manifiesto, ¿no? Entonces, la antífona, esa frasecita que en el breviario viene con, dice antífona o ant, hay que leerla. Para poder aprovechar mejor el salmo, hay que leerla. Se lee en voz alta cuando se lee en comunidad, uno lo puede leer solito, tranquilo, cuando reza solo. Le da una tonalidad especial al salmo, o al día, o a la celebración, la fiesta de que se trata, ¿no? Nos va marcando cosas que nos ayudan a rezar mejor el salmo. Hoy, el Salmo 50, sé que se reza todos los viernes en laudes, cada viernes tiene una antífona distinta, para ir marcando distintos elementos del salmo en cada ocasión que lo recitamos. Y cuando se trata de fiestas, la antífona nos subraya algo que tiene que ver con la fiesta, para que recemos mejor. Bien,
Pero los salmos son el elemento principal, pero no el único. Los salmos con todo esto que nos ayuda a rezar mejor. Y después hay otros elementos. Por ejemplo, cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento, tomados de la Biblia, pero que no son salmos, pero que tienen poesía, que tienen este ritmo musical, que se parecen en algo a los salmos, que algunos han sido tomados ya en el Antiguo Testamento como salmos, como cánticos litúrgicos. Entonces, cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en laudes, en vísperas y en completas. En laudes, después de... Vamos a ver... En la página 65... En las laudes, el segundo salmo no es un salmo, es un cántico del Antiguo Testamento. Se toma de los profetas, se toma del libro del Deuteronomio, la mayoría son de los profetas, algunos del libro de Esther, de Judith, y algunos del libro de Tobías, de distintos libros del Antiguo Testamento, en laudes. El segundo es, entonces ahí vale la pena, cuando leemos el segundo salmo de las laudes, aprender qué libro está tomado, además de la antífona, el título, y eso, aprender qué libro está tomado, eso nos ayuda más todavía a descubrir el mensaje que este salmo tiene para mí hoy. En vísperas es uno del Nuevo Testamento, que es o de las cartas de los apóstoles, San Pablo, San Pedro, o del Apocalipsis, hay varios del Apocalipsis también, de manera que en vísperas, no el segundo sino el tercero, en este caso, es importante prestar atención, ¿no? Para aprovechar más. El tercero es un cántico poético tomado del Nuevo Testamento, digo, de las cartas de los apóstoles o del Apocalipsis, las cartas de San Pablo, de San Pedro, no sé si hay algún otro también, y del Apocalipsis. Entonces, esto es Nuevo Testamento. Entonces uno lo lee distinto, ¿no? Entonces es importante prestar atención a estos detalles para aprovechar mejor la oración que estamos haciendo. Y después en completas está también cánticos del Nuevo Testamento, laudes, en vísperas y en completas, son los 3 cánticos que se toman del Evangelio. Los otros no son del Evangelio. Viste que yo no cité los Evangelios recién. En cambio, hay 3 cánticos de los Evangelios que se usan en laudes, el cántico de la Virgen, llamado Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, que se usa después de los salmos y de algunos otros elementos, este cántico de la Virgen. Todos los días en laudes. Y todos los días porque es importante. Y porque es importante, en el rezo comunitario se reza de pie. Y si se puede, se canta. Y además en el rezo comunitario se comienza con la señal de la cruz, el cántico de la Virgen. Para darle importancia. Realmente son 3 nada más textos del Evangelio en la liturgia de las horas. Cántico de la Virgen en laudes. En vísperas. El cántico cántico de Simeón en completas. Cuando el anciano Simeón que recibe al niño Jesús en el templo, ¿no? El Benedictus o cántico de Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando recobra la voz, cuando nace Juan Bautista, también proclama un cántico de alabanza a Dios que se reza todos los días en laudes. El laudes es el cántico de Zacarías, en vísperas del cántico de la Virgen, en completa el cántico de Simeón. 3 textos de los Evangelios, solo 3 textos del Evangelio en la liturgia de las horas. Y como digo, se les da una relevancia especial. Hay otros elementos en la liturgia de las horas, los que han rezado alguna vez se dan cuenta de que no solo salmos, con su antífona, no solo se suman los cánticos, sino que además hay, por ejemplo, himnos.
¿para qué están los himnos? ¿No ve qué dice acá este documentito? Número 173, nos dice, los himnos, que según una antiquísima tradición formaban parte del oficio, conservan ahora también su importancia. Ya se usaban en la liturgia judía y la liturgia cristiana lo incorpora a su manera. Los himnos no son textos de la Biblia, sino que son textos compuestos, textos poéticos compuestos por distintos autores que la Iglesia los toma y los incorpora a esta oración de la liturgia de las horas. También tiene su importancia, que dice, no solo han sido destinados por su naturaleza lírica para la alabanza de Dios, sino que constituyen una parte popular y casi siempre manifiestan el carácter diferenciante de las horas o de las fiestas, con más claridad que otras partes del oficio. El salmo, por ejemplo, hay salmos de Cuaresma, ya que estamos en tiempo de Cuaresma, salmos de Adviento, salmos de Pascua, hay salmos para determinadas fiestas, para la fiesta de los santos, de los apóstoles, para la fiesta de la Virgen, los himnos, perdón, no salmos, himnos, que se rezan al comienzo de las distintas horas, según el día, según las fiestas, según el tiempo litúrgico, como para ponerte en ambiente. Empezamos un salmo de Cuaresma para decir, estamos en un tiempo penitencial, no nos olvidemos. De la Virgen se reza un himno dedicado a la Virgen, es decir, fíjense que estamos rezando, ¿no? Entonces uno se hace la composición, desde el comienzo de la oración se hace la composición de qué estamos celebrando en esta liturgia. El salmo invitatorio. El salmo invitatorio es un salmo que se hace al comienzo, Es el comienzo del día. Sí. Sí. La primera oración del día. ¿Cómo ubica ese salmo? Sí. La antífona nos ubica, ¿no? El salmo invitatorio es eso, una invitación a rezar, como su nombre lo indica, que yo me imagino que lo han inventado los monjes para hacer tiempo para los monjes que llegaban tarde, ¿no? Es un salmo que se recita con una antífona, la antífona te ubica en algo, de un tema cualquiera, o te ubica en la fiesta, o en el tiempo litúrgico, la antífona del salmo invitatorio, un salmo que se reza antes de empezar, invita a rezar. ¿Sí? Hay media docena de salmos que tienen este carácter invitatorio. También se usan a lo largo de la semana o del mes en otros momentos de la oración, no solo la invitación. Es el salmo. ¿Sí? Aquí cobra importancia, Padre, la lectura de los salmos, de las distintas lecturas, digamos, las distintas, para darle realmente verdadero sentido a la expresión, ¿no? No es cuestión de leer, porque a veces se lee demasiado rápido, entonces es como que se pierde el sentido, ¿no? Por eso la Entonces, oración hay que tener cuidado para no desaprovechar el valor de oración que tiene. No es oración de lectura, no es ejercicio de lectura, sino es un ejercicio justamente para unirme con el Señor. Claro, es de oración, totalmente. Es profundo, tiene que ser profundo. Y lo profundo que uno pueda. Por supuesto. Pero sí tiene que ser... Pero intentarlo por lo menos. Sí, lo que tiene que ser es una cosa mansa, no puede ser a las apuradas, ¿no? Exactamente. Si no, uno no la aprovecha, ¿no? Exactamente, eso es lo que quiero decir. En el rezo comunitario hay que hacerlo tranqui y muchas veces cantado, que eso a uno le da como ritmo más tranquilo, ¿no? Y en el rezo personal, uno tiene que tomarse el compromiso de rezarlo tranquilo, aprovechando las antífonas, los títulos, aprovechar para meditar cuando uno reza salmo, claro. Porque si el salmo te toca el corazón, tenés que dejar salir las cosas que tenés adentro para rezar. Claro. Exacto. Sí. Bien. Entonces, estábamos en otros elementos que no son de la Sagrada Escritura. Los himnos, ya dijimos algo sobre los himnos. Hay unas preces
a ver qué dice de las preces. Las preces tipo la oración de los fieles de la misa, en ese estilo, ¿no? La liturgia de las horas celebra ciertamente las alabanzas de Dios, pero tanto la tradición judía como la cristiana no separa la oración de petición de la alabanza, ¿no? Entonces también, aunque la liturgia de las horas tiene principalmente el sentido de alabanza, sin embargo también tiene el sentido de petición. Por eso tiene preces para pedir, preces para alabar a Dios, preces para meditar y preces para pedir, ¿no? A lo largo de la semana se van dando de distintas características. De manera que incorporamos la súplica, no solo la alabanza y la meditación, sino también la súplica en la oración, en la liturgia de las horas. No puede faltar el Padre Nuestro. En laudes y vísperas se reza todos los días el Padre Nuestro. Así como se reza todos los días en laudes y vísperas, cántico de Zacarías y el cántico de la Virgen, todos los días se reza también el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque nos recuerda la oración de Jesús. Él nos enseñó esta oración, ¿no? No podemos perder de rezarla. De manera que, dice, 3 veces al día rezamos el Padre Nuestro, en laudes, en víspera y en la misa. Por lo menos 3 veces al día. El que reza el rosario, lo reza un montón de veces más. Y después hay también una oración final que manifiesta el perfil propio del día y la hora. Entonces, el día y la hora del día que estamos rezando tiene un tono peculiar. Que decíamos, el himno ya lo señala, la liturgia final también lo señala. A veces lo señala ese pequeño texto de la Biblia que se reza después de los Salmos, pequeño texto de la Biblia, tomado menos del Evangelio o de cualquier otro libro. Entonces está elegido para este día o para este tiempo litúrgico. El himno, ese texto breve de las Escrituras después de los Salmos y la oración final son los que marcan el contenido particular de este día. Sea tiempo litúrgico, sea fiesta, sea porque es viernes, sea porque es la fiesta de la Virgen, sea porque es Navidad. Oración final. Por eso hay que prestarle atención a la oración final, sea que yo la leo o que la escucho del que preside la celebración, tengo que prestarle atención para que al final, en el cierre, pueda decir, todo esto lo hemos rezado por tal motivo. Inicialmente nos lo dice el himno, perdón, y al final nos lo dice de nuevo en la oración presidencial. Terminamos con esto que son los elementos principales de esta oración y nos quedan unos pocos minutitos para decir algo sobre el modo de rezar la liturgia de las horas. En principio, en la aplicación dice cuáles son los elementos y te lo pone en orden. El breviario hay que saberlo manejar para ir buscando, porque buscar una parte acá, otra parte allá, ¿no? Hay que saberlo manejar. Pero si no tienes la aplicación o lo sacas de internet, te lo da todo corrido, todo seguidito, del principio hasta el final. Pero el tema es de qué manera se reza. Algo hemos dicho sobre la manera de rezar, que es esto de prestar atención a todos los elementos, dejar que salgan las cosas del corazón para rezar con los salmos, ¿no? Pero aquí se trata de la manera, sobre todo la manera externa de rezarlo. Cuando se reza en comunidad, puede rezar o cantar. Cantar es lo mejor, porque quien reza cantando, decía San Agustín, ¿cómo era? El que reza cantando, Reza dos veces. Por algo dice San Agustín eso. Él lo había experimentado y nos lo propone. Lo mejor es rezar el oficio, la liturgia de las horas cantando, por lo menos alguna parte, la que nos salga bien. No cantar mal, porque si cantamos mal, no solamente no rezamos 2 veces, sino que rezamos media vez en vez de 2. Entonces hay que cantar si nos animamos a cantar bien. Que a lo mejor sabemos cantar el Padre Nuestro, pues cantemos el Padre Nuestro. Lo demás, si no lo sabemos cantar, no lo cantemos, lo recemos, pero tranqui, ¿no? Pero el canto ayuda a rezar mejor, como dice San Agustín.
Pero se puede cantar o rezar, depende de a qué esté preparada la comunidad, el tiempo que disponga, etc. La manera de rezar los salmos, en general, en las comunidades, se los reza de forma alternada, una estrofa cada uno, o un versículo dividido en dos, somos 10 rezando, 5 para un lado, 5 para el otro. En las iglesias nuestras es más fácil, porque son 2 coros enfrentados, pues rezamos alternadamente. O también puede haber otras maneras de rezar. No hay una única manera de proclamar o de rezar los salmos, los distintos elementos. Como digo, a veces son coros alternados, a veces es un cantor o lector y los coros van diciendo una antífona entre medio de las estrofas, de distintas maneras. Hay oficios, cuando se reza en comunidad se distribuyen los oficios, el que preside la celebración, el que empieza la proclamación de los salmos, el que lee la lectura breve después de los salmos de la Biblia, el que lee las preces, ¿no? Entonces hay distintos oficios, y cada comunidad lo organiza de una manera propia, ¿no? Por eso no hay dogma sobre la manera de rezar. Pero sí hay que tener en cuenta, que si rezamos en comunidad y tenemos que ponernos de acuerdo o sumarnos, si nos sumamos a una comunidad, sea de frailes, sea de hermanas, hacerlo de la manera que lo hace la comunidad, ¿no? Mi comunidad está acostumbrada a rezar así, yo me sumo. Eventualmente, si quiero proponer una manera distinta de rezar, lo propongo aparte, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Para tener en cuenta esto, los oficios, si se canta o no se canta, qué parte se canta, cómo se rezan los salmos, si alternadamente así, quién cumple cada oficio. Si yo no sé cantar, no me van a poner de cantor, me van a poner para que lea otra cosa. Si yo sé cantar, sí, presto ese servicio a la comunidad, iniciando las partes que se cantan para darle el tono. Nuestra orden tiene algunas costumbres especiales, algunas escritas, otras no, de costumbres especiales, que a veces son propias de una provincia o de una comunidad particular, de frailes o de hermanas o de monjas, y me parece que son la referencia en cada fraternidad o en cada lugar, la referencia es cómo la reza mi comunidad a la que yo me sumo, ¿no? Como decía recién. Bueno, he hablado mucho, he hablado 1 hora. Y creo que ya estamos terminando, ¿no? No sé si nos pueden quedar 2 minutitos para que alguno quiera hacer una pregunta o un comentario. Sí, padre, muchas gracias. Sí, padre. Yo mientras los hermanos van pensando alguna pregunta, mientras usted nos decía estos 3 elementos para poner más atención en cómo rezamos los salmos, veía que en las aplicaciones, por lo menos, por ejemplo, en EPREX, que veo que la tienen varias personas, no tenemos como esta pequeña lectura que sigue al título. Y en la liturgia de las horas de la conferencia episcopal, solamente dice Salmo 118, entonces no dice nada más, así que sería como una pena perder esa parte, pero bueno, obviamente en el libro está, ¿no es cierto?, en el libro físico. Pero en la aplicación de la Conferencia Episcopal Argentina sí está. Ah, pues sí. No la estoy viendo, padre. Sí. Yo no tengo acá abierto la aplicación, pero yo lo uso muchas veces, y sí están la antífona, el título y el texto explicativo del sentido cristológico, sí está. Pero bueno, es lo que uno se encuentra, depende de dónde lo busque, hay que aprovecharlo eso, para rezar, para profundizar más el sentido de los salmos. Bien, ¿alguno quisiera? Fray, yo con respecto a que si la comunidad iniciamos, sabemos que por tradición la orden entona los salmos o parte como usted sugería, si no sabemos cantarlo. Ahora, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es el tono? ¿Cómo aprendemos esa parte de cómo se entonan los salmos? O sea,
para poder hacerlo alguna. Y uno lo aprende cuando se une a una comunidad que canta. Están escritos en algún lugar. Yo como no canto no lo tengo. Yo sé que en internet están los modos de entonación de salmos, creo que son 8. Si buscan en YouTube aparecen. Hay muchos tonos distintos, según las distintas tradiciones litúrgicas, ¿no? Por ejemplo, los monjes tienen su manera particular, ¿no? Sí. Y por ahí hay cosas que sí nos sirven, algunas las hemos tomado de los monasterios, algunas de las que cantamos nosotros los frailes, ¿no? Pero si uno se arrima a una comunidad que canta, ahí va a aprender seguro. Fray, bueno, yo le agradezco inmensamente de corazón la conferencia y quería preguntarle acerca de los sermones de los padres, que también los tenemos en Laudes, que, bueno, a mí me encantan, básicamente. Esos los leemos antes de las preces, creo que están. Y qué importancia tienen en el rezo, ¿no? Bueno, Sí. aparte de, a mí, muy educativa para mí, ¿no? O muy edificante para mí, pero... Sí. Eso no está en las laudes y vísperas. Yo me concentré en laudes y vísperas, son las horas principales. Pero en el oficio de lecturas, y se suele rezar por la mañana en general, pero se puede rezar en otros momentos también, en el oficio de lecturas, además de los salmos, himnos, etc., hay 2 lecturas largas. Una de la Sagrada Escritura y otra que puede ser de los Santos Padres o de otros autores cristianos reconocidos, o de textos del magisterio de la Iglesia. Eso es en esta hora que se llama oficio de lecturas, que son lecturas largas, ¿no? No son lecturas cortitas, sino lecturas largas, pues en una página, por ejemplo, ¿no? Que tiene de la Biblia, y una de la Biblia y otra de autores cristianos reconocidos. Puede ser un sermón de San Agustín. Sí. Padre. Y la apertura en la mañana, Dios mío, abre mi boca, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Esa es la, bueno, por lo menos yo empiezo el día así. Sí, está escrito, ¿no? Está en las aplicaciones, en los breviarios, en los libros también. Hay algún comentario cortito hemos hecho sobre eso, ¿no? El salmo invitatorio con su antífona. Y esto, ¿no? Se empieza a rezar, sea Dios mío, ven en mi auxilio, o sea, Señor, abre mis labios. Está escrito en los libros y en las aplicaciones, hay que seguirlo, eso, ¿no? Eso no me detuve en esos detalles porque está ahí. Pero sí, se reza comenzando con... Hay un ritual de inicio. Bien. Sí. Bueno, agradecidísima, y los tengo que dejar agradecidos a todos, y un gusto conocerlos. Bueno. Gracias. Igualmente. Una preguntita. Dime. Dentro de lo que estaba explicando, las distintas partes del Salmo, también cuál es el sentido de esos dos, el responsorio breve y la lectura breve, que forman parte de toda la salmodia, bueno, acompañando la salmodia. Laudes y vísperas, sí. Laudes acompañan, después que se rezan los salmos con su antífona, hay una lectura de la Biblia cortita, pueden ser 3 renglones o 7, ¿no? Una cosa cortita, siempre acompañando la temática del tiempo litúrgico o de la fiesta, ¿no? Una lectura breve y un responsorio. Se llama responsorio porque es con proclamación y respuesta. Proclamación de una persona y respuesta de la comunidad, que son elementos menores, pero que lo usamos todos los días, ¿no? Porque ayudan a penetrar el sentido de la celebración del día. Este día
está marcado por estas lecturas, cortita y el responsorio. Esos responsorios también se encuentran en el oficio de lectura, después de cada lectura, ¿no? También para marcar un poco marcar el contenido, o del día o de la lectura que se ha hecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno, padre, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, si no ya lo liberamos al padre y le agradecemos nuevamente por su generosidad. Ha sido muy claro, padre, y muy práctico. Así que esperamos que... Para mí también ha sido lindo porque me he tenido que volver a poner a leer el librito que nos explica tanto y ordenar un poco las ideas, y que también les agradezco ya a ustedes. Y espero que, bueno, que esto sirva para poder rezar mejor. Una consulta, Fray, disculpe. Sí. Es que ¿hay alguna recomendación con respecto al Viernes y Sábado Santo de rezar el oficio en comunidad? Si es recomendable, porque nosotros que vivíamos en La Rioja, en la catedral se convocaba a toda la comunidad a rezar el oficio y laudes, Viernes y Sábado Santo. Sí. La recomendación de la Iglesia para todos los fieles es que vale la pena rezar todos los días, nos hace mucho bien. Y si es rezar en comunidad, mejor todavía, ¿no? Por eso esto que vos decís es muy bueno, porque son días tan importantes, ¿no? Que ir a rezar juntos nos ayuda mucho. Ir a rezar con esta oración que está justamente preparada para ayudarnos a rezar. Gracias.